Muy buenos días, un saludo a todos los que esta mañana siguen nuestro fórum a través del directo del Comercio.es, un fórum que organizamos, como saben, de forma conjunta el Comercio y el Banco Sabadell Herrero y que está dedicado en esta ocasión a un tema tan relevante y tan actual que yo diría que son excepcionales los días en los que no se abre un hueco en la agenda informativa, las pensiones. Las ayudas a la pandemia complican la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Pacto de Toledo será la guía para la reforma de las pensiones, el Estado creará un nuevo fondo de pensiones de empleo como complemento al público, el periodo de cómputo de las pensiones variará y se alargará hasta los 35 años. Estos son solo algunos ejemplos de los titulares que han marcado la actualidad en los últimos días. Para analizar todos estos cambios, este debate y, en definitiva, para ver cuál es el futuro de nuestras pensiones, tenemos hoy con nosotros a tres expertos de reconocidísima trayectoria, a los que quiero dar las gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy nos acompañan Inmaculada Domínguez, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura, experta en sistemas públicos y privados de pensiones y en estudios sobre el estado de bienestar. Jaime Viladomiu, director de Previsión Empresarial del Banco Sabadell, con una amplia trayectoria profesional vinculada a la previsión social complementaria, y Olimpia del Águila, profesora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y responsable en la actualidad de las áreas de Seguridad Social e Igualdad del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE. Y aquí conmigo en el estudio se encuentra Alfredo Fernández Santos, director comercial del Banco Sabadell Herrero, a que también quiero agradecer que hoy nos acompañe y sobre todo su implicación y la de su entidad para impulsar junto al comercio un debate que creo que es imprescindible y el análisis de los temas que realmente suscitan mayor interés y tienen mayor relevancia para los asturianos en estos momentos. Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días, Marcelino. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa y desarrollar este fórum de una naturaleza y de una exactitud, yo creo que digna del comercio, habida cuenta de la actualidad de todo lo relacionado con los planes de pensiones, con las pensiones y el futuro de las mismas, ¿no? Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de nuestros ponentes, de Inmaculada, de Jaime, de Olimpia y, cómo no, de todas las personas que nos están siguiendo por vía telemática y que espero que sea un fórum agradable y que sea un fórum reflexivo y, además, con una vocación claramente formativa, ¿no? Quiero agradecer también de nuevo, Marcelino, porque en estos tiempos convulsos y de incertidumbre vamos a continuar con esta colaboración, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Bueno, hoy, como decimos, abordamos el tema de los planes de pensiones. Desde luego es un tema candente, puesto que nos estamos jugando ni más ni menos el intentar mantener un nivel de vida, un poder adquisitivo el día que nos jubilemos. Además, como bien decía Marcelino en su introducción, la modificación que se introduce en los presupuestos generales del Estado para el año 2021, hay una novedad importante, que es la limitación de las deducciones, que desgraciadamente pasan de 8.000 a 2.000 euros, y esto conlleva que tengamos que continuar haciendo estas aportaciones, aunque sea en este límite de 2.000 euros, porque aunque todo el mundo tiene que estar tranquilo, porque evidentemente las pensiones públicas van a continuar existiendo, pero sí vamos a tener que complementar estas pensiones públicas con pensiones privadas a través de planes de pensiones o planes de previsión empresarial que vamos a desarrollar, ¿no? Me gustaría que también se reflexionase en tres aspectos importantes, como es el nivel de vida. Vamos a intentar que cuando llegue la jubilación, cuando llegue nuestra vejez, intentar mantener ese nivel de vida que estamos acostumbrados a tener mientras continúa la vida laboral. También tenemos que reflexionar mucho que afortunadamente la esperanza de vida se ha incrementado de manera sustancial. La edad media en España ya llega a los 83 años, ya son muchos los que conocemos a gente centenaria, que antes parecía imposible, y ya vemos que cada vez hay más gente que cumple los 100 años y, por supuesto, tenemos que reflexionar acerca de la incertidumbre. Estos tres aspectos son básicos y puntos de reflexión para este futuro que nos va a llegar, ¿no?
¿no? Nosotros el año 21 vemos 3 puntos importantes acerca de los mercados. Va a ser el año de las vacunas, va a ser el año de la recuperación y va a ser, por supuesto, el año de la reapertura, ¿no? Todo esto va a incidir en la política de asignación de los activos en los diferentes planes de pensiones que tenemos dentro de Banco de Sabadell. Como bien sabes, Marcelino, nosotros somos pioneros en los planes de ciclo de vida, de tal manera que vinculamos la edad de cada uno de nuestros clientes o de posibles clientes a un modelo de plan de pensiones en función de un horizonte temporal a la jubilación, que puede ser el 2030, 2035, 2040, 2045, y en función de este horizonte temporal, estos planes de ciclo de vida adoptarán una serie de políticas inversoras que se distinguen en 3 aspectos o de 3 naturalezas, ¿no? Un perfil prudente, un perfil equilibrado y un perfil dinámico. De aquí, permíteme sacar pecho porque somos líderes de rentabilidad en estos planes, ¿no? Simplemente para finalizar, desde Banco de Sabadell, nuestra principal función es una labor de asesoramiento, una función de acompañamiento. Queremos que la gente tenga clara que va a tener que necesitar complementar esa pensión pública con unos planes de pensiones privados. Por supuesto, animamos a los jóvenes ya desde ahora a hacer aportaciones periódicas para fomentar el ahorro en el medio y el largo plazo. Y, como no, me imagino que nuestro buen amigo Jaime Viladomiu nos hablará de los planes de previsión de empleo, que van a ser, yo creo, unos productos estrellas para todas las empresas que en estos momentos nos estarán escuchando. Sin más, muchísimas gracias, Marcelino. Es un honor y un placer estar en tu casa y soy todo oídos para los ponentes que nos van a acompañar. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias a ti, Alfredo, por tus palabras y con ese mismo espíritu reflexivo del que nos hablabas, pues vamos a saludar ya a los 3 ponentes que nos acompañan esta mañana. Inmaculada Domínguez, Jaime Viladomiu y Olimpia del Águila. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Pues como bien decía Alfredo, en los últimos meses este debate, digamos que está más candente que nunca, está sobre la mesa. En España se ha abierto una vez más, si me permiten decirlo, el debate sobre la reforma de las pensiones, un debate intenso, que en algún momento se ha llegado a decir que las pensiones estaban en riesgo, que había que adoptar medidas inmediatas. Y como comentábamos, pues el Pacto de Toledo, digamos que ha vuelto a estar en el primer plano de la actualidad. Pero entre todas estas opiniones o entre todos estos planteamientos que se están realizando desde la Administración, a mí me gustaría preguntarle a Inmaculada, como experta en sistemas de pensiones, en concreto de qué estamos hablando, cómo va a ser ese modelo de pensiones, o lo que es lo mismo, por plantearlo de una forma mucho más práctica, cómo va a ser la jubilación que vamos a afrontar, cómo van a ser las jubilaciones, por ejemplo, dentro de 2 décadas. Muy bien, buenos días, muchas gracias por permitirme participar en este foro y aportar un poquito los trabajos y el desarrollo de los estudios que desde mi grupo de investigación realizamos. En primer lugar, lo que sí me gustaría aclarar o decir es que para nosotros es muy importante la información. La información en el ámbito de las pensiones ni debe ser catastrofista, en este sentido que comentabas de las pensiones están en riesgo, mientras que haya estado, evidentemente, dado que las pensiones públicas se basan en un sistema de reparto, habrá pensiones. Lo que sí van a ser es distintas, lo comentaré un poquito. Y tampoco creo que se deba llevar a posturas paternalistas de decir, como está el Estado, no hay ningún problema y las pensiones sí o sí van a seguir creciendo, van a seguir manteniéndose como ahora. Creo, por lo tanto, que informar es fundamental y conocer realmente qué es lo que tenemos. Las pensiones dentro de 20 años van a estar reguladas por la reforma que se aplicó en el 2011, que se inició en el 2011 y que ya será de plena aplicación en el 2027. ¿Qué supone esa reforma? Que la edad de jubilación se incrementa, la edad legal, es decir, de 65 años se pasa a 67 años.
para calcular la pensión, antes del 2011 se calculaba basándonos en los 15 últimos años. A partir ya del 2022 se va a calcular a partir de los 25 últimos años y las últimas noticias, no está regulado, pero se tiende a los 35 años. La idea es que se tenga una mayor contributividad y la pensión se calcule sobre todas las cotizaciones. ¿Eso qué va a suponer? Que normalmente la estructura salarial de un individuo supone que a medida que va aumentando su edad, su salario va creciendo. Eso quiere decir que cuando yo calcule mi pensión, si tengo en cuenta los años más cercanos a la edad de la jubilación, por regla general tendré una pensión más alta que si tengo en cuenta desde mi historia laboral del principio. Por lo tanto, eso revertirá también en disminuir un poquito la cuantía de la pensión. Por lo tanto, nos jubilaremos más tarde, nos jubilaremos calculando nuestra pensión con más años, por lo tanto, una pensión menor, y se exigirá también más años de cotización. Vamos a pasar para tener el 100% de mi pensión, se va a pasar de tener la necesidad de 35 años a tener 37 años. Todas esas medidas, que dentro de 20 años estarán, por supuesto, aplicadas, porque estoy hablando de una transición que finaliza en el 2027, supone en torno a una reducción de la tasa de sustitución, una reducción de la pensión en torno a un 10 hasta un 20%, dependerá del tramo en el que se encuentre cada uno. ¿Qué ocurre también? Tenemos después la reforma del 2013. Esa reforma era muy buena técnicamente, o es muy buena técnicamente, porque supone cambios en el sistema que implican ajustes automáticos, es decir, si los gastos están superando a los ingresos, pues eso implica que las pensiones no deben crecer en la misma medida. Eso es el IRP. No obstante, el IRP ha tenido un coste social altísimo y al final no se va a aplicar porque es cierto que es la primera vez que se tocaba a las personas ya pensionistas. Y esto ha supuesto un rechazo social y realmente al final se ha limitado. Pero en el 2013 también se reguló lo que se denomina factor de sostenibilidad. Este factor de sostenibilidad tenía que haber entrado en vigor en el 2019 y se ha pospuesto hasta el 2023. ¿Qué supone ese factor y cómo influirá en mi pensión? El factor de sostenibilidad influye en tu primera pensión y pensiones futuras. Supone que en función a la generación a la que pertenezcas, tu primera pensión tendrá que ser modulada con la esperanza de vida. Es decir, si estamos diciendo que cada vez hay una supervivencia mayor y una esperanza de vida mayor, eso va a suponer que las generaciones más jóvenes tendrán un factor de sostenibilidad más bajito y estaremos multiplicando inicialmente para unas generaciones el cálculo de la pensión por un 90%, después iremos a un 80% y se irá reduciendo sustancialmente. Por lo tanto, dentro de 20 años las pensiones públicas se mantendrán, la garantía estoy segura que es clara porque se basa en el sistema de reparto y mientras que haya cotizantes y el Estado siempre habrá pensiones, pero tendrán una reducción. ¿Qué tenemos por otra parte? Lo habéis comentado también antes, una mayor supervivencia. Tenemos una de las mayores supervivencias del mundo y de la Unión Europea. Pero hay otro dato que quiero también que se tenga en cuenta. Si bien tenemos una supervivencia promedio, una esperanza de vida muy alta, la esperanza de vida en buena salud no es igual de favorable. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuando llega a mi edad de jubilación tengo una esperanza de vida de unos 23 años o 25 años, en buena salud mi esperanza de vida se encuentra en torno a unos 9 o 10 años. Eso supone que mis necesidades económicas, después de pasados esos 10 años, son mucho mayores porque puedo entrar en situaciones de dependencia y situaciones de ayuda. Por lo tanto, si por una parte tengo una reducción en mi tasa de sustitución motivada por las reformas ya aplicadas del 2011 y del 2013, no sabemos si se ahondará en ellas y se aumentará ese cálculo de en lugar de tener en cuenta los 25 años, tener en cuenta los 35, que también revertirá en una reducción de la pensión. Nosotros tenemos calculado que es en torno a una reducción del 5%. Por lo tanto, si por una parte tengo una reducción en mi pensión por todas estas medidas y por otra tengo un incremento de años de supervivencia, pero
cuando no todos esos años van a ser en buena salud, mis necesidades económicas van a ser superiores a lo que son durante mi vida activa, porque aunque tengo un sistema sanitario, hay unas necesidades de dependencia y de cuidados que tengo que financiar. Por lo tanto, ahí tiene, en esta estructura empieza a tener mucho más sentido en la necesidad de complementar esa pensión pública. Complementar, evidentemente, ahorrando, pero también es muy importante que hablemos de un ahorro finalista. No es lo mismo ahorrar para la universidad de mis hijos o para comprarme un apartamento o una segunda vivienda que ahorrar para la pensión. Todo lo que se pueda planificar, todo lo que se pueda anticipar en ese ahorro revertirá en que ese ahorro sea mejor, sea suficiente y de verdad acompañe a esa necesidad de la pensión, porque puede ser que ahorre de más o puede ser que ahorre de menos. Por lo tanto, vuelvo un poco con lo que iniciaba mi participación, la importancia que tiene la información, pero una información que considero que debe ser tranquila y pausada y sin, como les decía, sin dramatismo ni catastrofismo por un lado de que las pensiones van a desaparecer, porque es verdad que las encuestas recogen una mayor preocupación en la sociedad por el sistema público de pensiones. Es verdad que hasta hace unos años parecía que como teníamos ese fondo de reserva de 60.000 millones de euros, que es verdad que es una cuantía que suena muy grande, pero que realmente no llega para más allá de pagar ni siquiera apenas un año de pensiones. Como se tenía esa garantía y esa idea de garantías, quizás había una tranquilidad mayor respecto a las pensiones públicas y ahora es un tema que preocupa a toda la sociedad, ¿no? Como bien decías, no hay día que no se abra el periódico y no tengamos una información sobre pensiones. Pero hay que ser, yo creo que muy cautelosos y muy técnicos en dar esa información y darla también y asesorarse adecuadamente para complementar, porque la necesidad va a estar ahí, la pensión pública se va a mantener, pero va a haber reducida en una medida sustancial y si esa necesidad económica durante la etapa pasiva o la etapa de jubilación se incrementa, pues debemos estar preparados para ello. Pues muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues como bien nos decía, sin caer en el alarmismo, que siempre es negativo, y dejando claro que las pensiones se mantendrán, pero también nos comentabas pues 3 datos muy claros, que nos vamos a jubilar más tarde, que nos vamos a jubilar seguramente con una pensión menor y con la necesidad de más años de cotización. Y nos planteabas la necesidad de ahorrar, no ahorrar ni de más ni de menos, nos decía Inmaculada. Y en ese no ahorrar ni de más ni de menos, quería preguntarle precisamente a Jaime, que es un auténtico especialista en estos planes de ahorro. ¿Qué fórmulas nos vamos a encontrar? ¿Van a seguir siendo las mismas fórmulas que hemos visto en los últimos años o las fórmulas que nos encontremos en el futuro van a tener que adaptarse a estos cambios que también van a sufrir las pensiones? Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias a Marcelino, al comercio, por la oportunidad de participar con vosotros en este foro, que para nosotros, Alfredo lo sabe, es muy importante, además en una comunidad como es Asturias, donde nosotros nos sentimos muy confortables porque tenemos muy buenos clientes y muy buenas relaciones y además notamos pues una preocupación y un desarrollo importante, como luego comentaré, de algunos temas relacionados con la previsión que yo creo que son francamente interesantes de poder compartir con vosotros. ¿Qué productos? Bueno, en realidad en la actualidad ya disponemos de productos para desarrollar e impulsar la previsión social complementaria dentro del ámbito de lo que es la empresa. Ya hace años que tenemos una ley de planes y fondos de pensiones en este país, desde el año 87, que hablaba de los planes de pensiones, y después hay lo que se llaman los seguros colectivos de ahorro, que también nos permiten complementar ese ahorro finalista, como decía Inmaculada, porque siempre es finalista. Esa posible liquidez, por ejemplo, que se hablaba a los 10 años, bueno, quizás tampoco acaba de tener mucho sentido en un ahorro finalista. Esos instrumentos ya los tenemos. ¿Han tenido el desarrollo que han tenido? No. ¿Por qué? Por muchas razones, evidentemente, culturales,
legislativas, porque tenemos periódicamente cambios legislativos que también hacen dudar de la consistencia y de la continuidad de esos sistemas y de las ventajas que pueden tener para las personas, situación de crisis que también ha afectado y evidentemente también una falta de cultura y de información, como también comentaba antes Inmaculada. Antes, en micrófono cerrado, cuando estábamos antes de empezar, hablábamos de que hace 5 años ya deberíamos haber empezado a recibir una carta, todos y cada uno de nosotros, en el cual se nos comunicaba cuál es la pensión estimada que vamos a cobrar cuando nos jubilemos. Eso es muy importante, porque si vemos y visualizamos qué vamos a percibir del Estado, y nosotros siempre hemos defendido que vamos a cobrar una pensión pública, eso también nos va a permitir visualizar cuál es nuestra necesidad de ahorro para complementar esa pensión pública. Siempre se habla de la teoría de los 3 pilares. Hay la pensión pública, el ahorro individual y después el ahorro colectivo en el desarrollo a través de la empresa. Tenemos los instrumentos, pero lo que es evidente es que estos también van a tenerse que irse adaptando a una nueva realidad. No es lo mismo la realidad laboral y social que había en los años 80 o 90 que la que tenemos ahora, quizás con una temporalidad o una mayor precariedad en muchos de los contratos laborales. Nosotros, centrándonos en las soluciones, ¿no? Existe evidentemente el plan de pensiones de empleo. Nosotros pensamos que ese es un instrumento sumamente válido para instrumentar los compromisos por pensiones. De hecho, el Banco de Sabadell fue la primera entidad financiera que instrumentó los compromisos por pensiones con su plantilla a través de un plan de pensiones de empleo. En aquel momento solo hizo Argentaria, por otros motivos, pero el Banco de Sabadell creía y cree firmemente en esta solución. Y después, una de las críticas que se hace muchas veces es que eso no da solución a las pymes, que es una parte muy importante de nuestra estructura económica y laboral de este país. Bueno, tenemos los planes de pensiones de promoción conjunta. Evidentemente, nosotros siempre hemos entendido que hay aspectos de mejora en esos planes de pensiones de promoción conjunta para poderlos distribuir y para poderlos compartir mejor con las pequeñas y medianas empresas. Pero el instrumento lo tenemos ahí. De hecho, veréis durante este año 2021, que dentro de muy poco vamos a estrenar, cómo el banco, esas soluciones que ya tenemos, vamos a poderlo compartir mucho más de una forma directa con las pequeñas y medianas empresas para que puedan acogerse de una manera sencilla, rápida y sin tener que destinar recursos de los cuales normalmente no disponen, de tiempo, personas y todo lo que ello conlleva, a constituir e impulsar un plan de pensiones de empleo dentro de la pequeña y mediana empresa. Y eso con el plan de pensiones de promoción conjunta lo vamos a hacer. Evidentemente también existen los seguros colectivos. Durante muchos años esos seguros colectivos se han utilizado o bien para compromisos con determinados colectivos, directivos, o como pólizas de excesos. Porque en los planes de pensiones existe un límite de aportación. Aspecto que yo no comparto. Yo siempre he defendido, y comentábamos antes, que los planes de pensiones de empleo, desde mi punto de vista, no deberían tener un límite de aportación. Otra cosa es que haya un límite de deducción fiscal. Pero si el plan de pensiones lo que nos ha de servir es para instrumentar los compromisos por pensiones que tienen asumidos las empresas y los trabajadores, eso no puede estar limitado a una cuantía que además nos la van moviendo periódicamente. Entonces, pero también es evidente que, como comentaba antes, la realidad de los años 90 a la actual ha cambiado. Y ahora estamos en una realidad en la cual cobra mayor importancia lo que venimos a denominar la retribución flexible. Como sabéis, dentro de la retribución flexible uno puede acogerse a determinadas soluciones que permiten optimizar cómo percibes tú tu nómina o tu salario, el que tienes acordado con la empresa. Y dentro de esa retribución flexible, nosotros somos unos fervientes también creyentes en que los seguros colectivos son una solución a incorporar dentro de eso de adaptar la forma en que yo voy a cobrar mi paquete retributivo que he cerrado con la empresa. Esos seguros colectivos nos permiten, por un lado, destinar qué parte de mi salario quiero aportar a ese contrato de seguro colectivo, difiriendo la fiscalidad al momento de la jubilación.
Por lo tanto, estoy optimizando mi retribución en el momento actual, seguramente con una menor tributación, y optimizando también mi capacidad de ahorro, porque esa menor tributación la puedo destinar a una mayor capacidad de ahorro. Eso nosotros pensamos que son los planes de pensiones de empleo, en el caso de las pymes, a través de planes de pensiones de promoción conjunta, y después lo que nosotros denominamos los planes de jubilación colectivos de retribución flexible, que también tenemos desarrollado para poder ofrecer no solo a grandes empresas, que son las que en más ocasiones quizás han acogido al desarrollo de estos sistemas, sino también para la pequeña y mediana empresa, que como comentaba son una parte muy importante de nuestro tejido económico en España, ¿no? Las soluciones las tenemos. Lo que hay que también es quizás dar una mayor tranquilidad normativa a estas soluciones. La sensación que tienen muchas personas es que vamos teniendo demasiados cambios legislativos y que no hay una claridad o una estrategia a largo plazo para el fomento de estos sistemas. Se habla ahora del fondo público, se ha estado hablando este otoño mucho del gran impulso que se quiere dar a los sistemas complementarios. Bueno, la verdad es que la realidad, reduciendo las aportaciones a planes de pensiones individuales a 2.000 euros y sin acabar de instrumentar claramente el impulso a la previsión social complementaria, no sé si realmente tenemos cerrado o el gobierno ha conseguido cerrar ese impulso a los sistemas complementarios. Pensamos que hay que buscar sistemas más como quizás el famoso modelo el modelo británico o el modelo del País Vasco, en el cual hay casi una adhesión semiautomática de todos los trabajadores, sistemas cofinanciados, hay aportación del empleado y hay aportación de la empresa. Ahí evidentemente puede establecerse muchos esquemas, pero pensamos nosotros que es importante la cofinanciación, de tal manera que yo como empleado me implico en la jubilación también, en mi jubilación y por tanto en la financiación de la misma. Y la verdad es que estos modelos han sido un éxito. Solo hay que ver cuál es el desarrollo de los sistemas de previsión social complementaria en el País Vasco, con una importancia económica muy significativa, o cuál ha sido el desarrollo y el grado de adhesión de los trabajadores británicos al modelo NEST que se ha estado implementando estos últimos años. Tenemos oportunidades, tenemos soluciones, hay que dar un marco, yo creo, más estable y que realmente impulse de una manera atractiva este desarrollo de los sistemas complementarios, sobre todo en el ámbito empresarial. Porque el ahorro individual es cierto que también hemos tenido cambios y ahora se vislumbran cambios para el 2021 en cuanto al límite de aportación, pero eso no significa que en este país la gente no ahorre. Hay otros sistemas de ahorro y la gente ha ahorrado, pero quizás no se ha ahorrado en sistemas más finalistas, ¿no? Y bueno, nosotros somos unos fervientes creyentes en el impulso y en el desarrollo de esos sistemas. Luego hay que ver cómo se gestiona ese ahorro, y luego, si os parece, pues abundando en lo que apuntaba Alfredo antes, la importancia de la gestión de las inversiones para conseguir esa mayor tasa de retorno de mis ahorros. Pues muchas gracias, Jaime. Hemos hablado y vamos a hablar seguro que bastante esta mañana de un agente muy importante en este debate que son las empresas. Hay un término que siempre discurre, digamos que paralelo al término pensiones cuando abordamos este debate, que es el diálogo social. Y en ese diálogo social un interlocutor fundamental lo representa quien nos acompaña hoy, la COE. Hoy nos acompaña Olimpia, que conoce bien el momento en el que se encuentra ese debate de las propuestas que está realizando el Gobierno. Por parte de los empresarios, ¿cómo se ven esas propuestas, los planteamientos que está realizando ahora mismo el Ejecutivo para esa reforma del sistema de pensiones? Hola, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado a participar en este debate, de agradecer al comercio, al Banco de Sabadell, porque es muy importante además
hablábamos antes, de récord de la pedagogía o de la transmisión de la información a la ciudadanía para que todos seamos responsables y conscientes de la institución, una institución tan sumamente importante y tan sumamente valiosa para la sociedad como es la seguridad social. Entonces, esta clase de iniciativas son absolutamente necesarias y desde luego las apoyamos. Lo agradecemos mucho porque las pensiones necesitan siempre, la seguridad social necesitan reposar o recalar en ese consenso social y el consenso se debe realizar a través de la información y la formación. Entonces, muy agradecida. Por otro lado, me preguntabas por el diálogo social. Desde luego, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que las pensiones, el diseño de la seguridad social es un asunto de Estado. No es un asunto menor, al contrario, la seguridad social vertebra la sociedad. Es uno de los grandes triunfos de la sociedad en el siglo XX, no solo en España, sino en el mundo, el conseguir estos sistemas de protección social, estos sistemas que cohesionan generaciones y que permiten el desarrollo tanto del sector productivo, de las necesidades y las vulnerabilidades que tenemos todos y la cobertura necesaria, ese ideal de cobertura suficiente que nos vamos dando las sociedades. Para que esto sea así, para que poder apuntalar un sistema de seguridad social eficaz y eficiente financieramente y socialmente, uno de los pilares fundamentales es el diálogo social. El acuerdo entre los interlocutores sociales y el gobierno ha construido seguridad social. Y lo ha construido porque es una garantía de consenso social y refuerza la confianza en el sistema. Y la confianza en el sistema es un presupuesto indispensable de la viabilidad. Ahora bien, esa confianza, como decía al principio y como ya se ha comentado, se necesita que se sustente en una información y una responsabilidad en cuanto al diagnóstico de situación y en cuanto a las proyecciones. Nuestro sistema tiene varios retos por delante, retos que son de sobra conocidos. El primero, y el que llevamos hablando décadas, es el baby boom y la generación del baby boom, cómo vamos a absorber y cómo vamos a dar esa protección suficiente a la generación del baby boom y cómo la vamos además a engranar con el mercado de trabajo, con un sistema impositivo, con una reforma o con un dibujo del sistema que también se adapte a las nuevas necesidades o las nuevas fórmulas o como queréis llamarla, esa denominada revolución 4.0. Es indiscutible que también nos encontramos con un impacto de nuevas fórmulas de trabajo, de digitalización, que van a hacer también que la seguridad social tenga que ir adaptándose y dando cobertura a todas estas retos. Tenemos nuevas fórmulas de familias, tenemos que ir adaptando esas fórmulas que nos hemos dado en el siglo XX y llevárnoslas al siglo XXI. Y lo tenemos que hacer de manera que sea eficaz socialmente y financieramente. Y esto lo tenemos que hacer bajo los principios de suficiencia, de sostenibilidad y de equidad, tal y como además manda el modelo constitucional que también nos hemos dado. Y aquí, bueno, junto con estos principios tenemos también el juego político en el mejor sentido, en el sentido más amplio del término. Por fin hemos tenido unas recomendaciones del Pacto de Toledo
porque es muy importante para ese consenso social y político que empecemos a encontrar puntos de unión, y hemos acabado de abrir la mesa de diálogo social. Sin un acuerdo de interlocutores sociales es muy difícil que cualquier clase de reforma se pueda implantar con la suficiente cohesión o con el suficiente grado de acuerdo social. Ya pasó, hemos visto en la reforma del 2013, nos lo ha explicado maravillosamente bien Inmaculada, cómo esas reformas que tenían su razón de ser y tenían unos objetivos clarísimos de sostenibilidad, no han llegado nunca a aplicarse, seguimos suspendiéndolo, y parece, por lo que nos manda, por el mandato, las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ni siquiera se van a llegar a aplicar nunca. Desde el mundo de la empresa entendemos que tenemos que afrontar el reto demográfico, el primero, ese éxito social de haber conseguido, como nos decía Inmaculada y Jaume, que este éxito social de la esperanza de vida se acompase con la creación de empleo. Esto es, no podemos afrontar el factor demográfico sobre las pensiones sin entender el juego de otros factores. Y aquí entra fundamentalmente el factor empleo. La tasa de dependencia del sistema está actualmente en 2,3, esto es, ¿cuántos trabajadores se necesitan por cada pensionista? Las proyecciones que tenemos no son halagüeñas en este sentido, porque la demografía va a impulsar un mayor número de pensionistas. Estamos a nada de que comiencen a jubilarse los trabajadores, la generación del baby boom. Empieza en el año 2023, esto durará, esta generación de jubilados del baby boom llegará hasta el 2020, y tenemos que afrontarlo sabiendo ya de antemano y siendo muy responsables en el diagnóstico, como nos ha señalado además también Inmaculada, siendo muy responsables en el diagnóstico de qué efecto sobre el gasto público en general va a tener este factor demográfico. Por un lado, desde luego va a haber un mayor gasto en pensiones. La suficiencia en pensiones está garantizada por el Estado, pero no debemos quedarnos únicamente, o no debemos focalizar únicamente el gasto en pensiones. Hay que abrir el foco y saber el nivel de compromisos presupuestarios que va a traer la generación del baby boom. No es únicamente las pensiones soportadas por el sistema de seguridad social, tenemos también las clases pasivas. Es que no es solo la jubilación, tenemos el impacto de la dependencia, que estamos construyendo un modelo de cuidados que hemos visto su importancia este año en la pandemia del COVID, pero que también repercute en un coste. También tenemos que tener presente el coste sanitario, y todo esto hace que proyectemos mucha parte del presupuesto hacia una generación. No se trata en ningún caso de entrar en guerra de generaciones, se trata de mantener uno de los principios, que es el de la equidad. Nuestro sistema tiene una característica básica, una naturaleza básica, que es el de la solidaridad. El sistema de reparto se funda en la solidaridad y ese es uno de sus grandes triunfos. Pero la solidaridad es solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Y esa equidad, la solidaridad, no se puede entender sin la equidad. No vamos a poder afrontar una reforma de pensiones que, por un lado, supusiera un recorte abrupto de prestaciones, porque lo estaría soportando únicamente una generación, pero tampoco podemos entender como solución un impacto en la generación de trabajadores que soporten esa
esas pensiones de manera única. Hay que repartir el coste de alguna forma. Esa era la virtualidad y es la virtualidad de los ajustes automáticos. Y es muy importante porque la cohesión social tiene que darse con una buena equidad en todas las generaciones. Los colectivos vulnerables, que van a depender de otro de los pilares del sistema, del pilar asistencial, deben ser atendidos también. Estos difíciles equilibrios son los que tenemos que conseguir trasladar a los interlocutores sociales para que desde una responsabilidad que empiece en el diagnóstico y que siga con las proyecciones que no confundan elementos de tendencia o objetivos deseables con probabilidades. No podemos, antes hablábamos también de si nos estamos haciendo trampas al solitario, no podemos confundir los deseos de pleno empleo cuando estamos en la situación que estamos y con unas exigencias estos próximos años derivadas del impacto de COVID importantísimos. Por tanto, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, lo que estamos exigiendo es esta responsabilidad en el diagnóstico. Sin este acuerdo sobre el diagnóstico y las proyecciones, es difícil encarar medidas que también sean responsables. Por otro lado, no podemos olvidar el impacto de los impuestos, me da igual que sea el impuesto al trabajo o los impuestos generales, el impacto del nivel impositivo que tiene sobre la creación de empleo. Y en la creación de empleo va a ser uno de nuestros retos más significativos como sociedad. Estamos en unos niveles de desempleo absolutamente preocupantes que además impactan en determinados segmentos de edad de manera tremenda. Este primer objetivo de creación de empleo es fundamental para la sociedad y para la salud de las pensiones. Sí, y para eso vamos a necesitar que no se lastre a través de un incremento abrupto del nivel impositivo. Insisto, al final da igual, sea como cotizaciones, como impuestos generales, impuestos al consumo. Y eso lo tenemos, creo que parte de esa responsabilidad que nos debemos autoexigir es ser consciente de lo que se necesita para la creación de empleo, porque el factor demográfico no descansa sobre los segmentos poblacionales, sino sobre pensionistas y trabajadores y puestos de trabajo. De manera que si queremos no quedarnos enjaulados, ¿no?, en estas tasas de dependencia del sistema de 2,3 o esos 2 que no se nos pronostican, tenemos que aumentar el número de trabajadores. Es que no hay otra. No hay otra. En todo caso, nos quedan muchos deberes porque quizá para algunos estamos llegando un poco tarde. España en el desarrollo del pilar segundo y tercero está muy por debajo de la media europea y debemos recordar que nuestro sistema, que es el sistema constitucional que nos hemos dado, se articula desde un pilar público basado en el reparto, porque la garantía de esta solidaridad inter e intrageneracional y de la suficiencia del contenido prestacional que se establece en el artículo 41 y 50 de la Constitución, pero que este sistema se complementa también constitucionalmente con otros dos. Este pilar asistencial, que tiene la finalidad de proteger las situaciones de mayor vulnerabilidad económica, y el pilar complementario, o los dos pilares complementarios, que son de carácter voluntario y que también tienen una finalidad estructural, que es asegurar ese nivel de vida que cada uno voluntariamente queramos darnos en nuestra etapa jubilatoria. No nos falta por desarrollar este pilar complementario. Y si ha sido siempre importantísimo,
en estos momentos y en este escenario demográfico, financiero, de revolución industrial, de nuevas organizaciones, es esencial. Es esencial. Y estamos llegando tarde. Y estamos llegando tarde y con mensajes muy descoordinados. El mensaje de que tenemos que hacer crecer el pilar segundo, los planes de pensiones de empresa, en detrimento del pilar tercero, es un mensaje muy ineficiente. Pilar segundo, que hay que desarrollarlo, hay que potenciarlo y hay que hacerlo mirando los modelos que de los países en los que ha sido un éxito. Es lo bueno de llegar tarde a veces a los debates, que ya los experimentos lo han hecho otros y podemos ver qué ha sido un éxito y qué no. Ese pilar segundo, ese segundo pilar que hay que potenciar, no puede ser en detrimento del tercero porque estamos dejando fuera a mucha parte de la población. Y además no tiene ningún sentido hacer crecer un ahorro por un pilar y disminuirlo por el otro, porque al final nos quedamos con el mismo nivel de ahorro global. Es muy importante, además, desde una perspectiva incluso de género. Nosotras entramos y salimos más del mercado laboral. Todavía los cuidados, desgraciadamente, corren sobre nuestras espaldas. El tercer pilar es muy importante para las mujeres, porque las mujeres somos grandes emprendedoras y vamos a estar también en el tercer pilar. Puede ser una garantía de nuestra suficiencia de pensiones en el futuro. Y luego, bueno, que además me he ido un poco de tu pregunta, de cómo lo estamos encarando, más allá de la responsabilidad. En estos momentos tampoco tenemos unas propuestas concretas en cuanto a lo que es el diseño del sistema. El sistema de seguridad social es un sistema porque está compuesto de engranajes, de piezas que funcionan coordinadas. Cómo hagamos o cómo se nos plantea de manera concreta en la mesa de diálogo social el desarrollo o la regulación del pilar segundo, que todavía lo desconocemos más allá de lo que leemos todos en los periódicos, cómo se concrete esto va a ser esencial para saber si va a funcionar el tercer pilar. Y va a ser esencial para saber si va a servir de una ayuda real y efectiva para la finalidad de los sistemas de seguridad social en cuanto a la jubilación, que es el mantenimiento de la capacidad adquisitiva en la etapa jubilatoria. Pues a lo mejor dentro de unos meses, cuando lo tengamos, podremos empezar a evaluarlo y nos vemos otra vez. Pero actualmente pues parece que bueno, me tengo que quedar en los titulares. Y, por supuesto, nosotros lo que estamos intentando es, primero, que se entienda en la mesa de diálogo social el compromiso de la empresa con el sistema de seguridad social, el entender que las reformas de un sistema de seguridad social no pueden ser nunca reformas cortoplacistas, no son reformas en términos de duración de legislatura, sino en términos generacionales. Y eso significa trascender posicionamientos partidistas y alzar la mirada a lo que va a requerir de nosotros el sistema en las próximas 3 décadas, que va a ser muchísimo compromiso, muchísimo esfuerzo y sobre todo un reparto de equidad, del peso, del coste entre las generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Pues siguiendo con lo que comentabas y pasando ya a las preguntas que nos realiza nuestra audiencia, nos han llegado bastantes preguntas que lo que expresan sobre todo son dudas. Fundamentalmente una, y hace referencia creo que a un aspecto que nuestros 3 ponentes han abordado de una u otra manera, que es la inestabilidad legislativa. Ahora mismo nos comentabais que de las reformas introducidas
en 2013 ni siquiera se habían llegado a desarrollar por completo, todavía seguían esperando y que quizás alguna de ellas ni siquiera llegara a aplicarse nunca. Por resumir las diversas preguntas que nos han llegado en ese sentido, yo creo que las podríamos resumir en una muy concreta, que es si se están sentando las bases de esa auténtica reforma definitiva o al menos estable, inmaculada. No sé, viendo las propuestas que se están realizando, o digamos que se busca solucionar los problemas que tenemos ahora mismo y se teme que se pueda dejar ese verdadero modelo del que nos hablaba Olimpia, la necesidad de buscar un modelo sostenible que permanezca en el tiempo. Claro, las reformas siempre son de dos tipos en pensiones. Una es paramétrica, es decir, tocar parámetros. Entonces, esa supone que tienes que ir retocando cada vez que haya un problema. Es decir, ¿se me desajusta el sistema? Pues, ¿con qué me atrevo? ¿Con incrementar un poquito la edad de jubilación? Debatimos eso y subimos esa edad de jubilación. ¿Qué hacemos? Aumentamos los años de cotización. ¿Qué hacemos? Podemos aumentar un poquito la tasa de cotización. Eso es tocar parámetros y eso supone que voy un poco en paralelo a lo que va ocurriendo. El otro tipo de medidas que yo considero que son las mejores técnicamente son los ajustes automáticos, es decir, se regula la medida, el ajuste, y en función a cómo vayan las variables que influyen en ese ajuste, se ajusta solo. Reformas de ese tipo, el 2013. Técnicamente, desde mi punto de vista, perfecta, porque tiene en cuenta que se tienen que ajustar el incremento de las pensiones en función a cómo vayan los gastos y los ingresos. Incluso se permite que el Estado pueda hacer aportaciones, si es necesario, pero por lo menos se pone negro sobre blanco lo que de verdad te puedes permitir subir las pensiones. A lo mejor luego efectivamente se suben más, pero tienes esa medida. Factor de sostenibilidad, perfecto, también es automático. Tiene todo el sentido que una persona que tenga hoy 40 años, cuando se jubile, va a tener una supervivencia distinta a alguien que hoy tenga 60 años. ¿Cuál fue el problema, analizando hacia atrás, de esa reforma que técnicamente es perfecta? Desde mi punto de vista, por supuesto, que no se explicó, que no se consensuó, no se llevó al Pacto de Toledo y no se consensuó políticamente. No se informa adecuadamente y como todas las reformas suponen un coste, porque realmente el IRP lo que supone es una disminución en el incremento de las pensiones y el factor de sostenibilidad supone que también se reducirá un poquito, pero si se explican son mejores porque son automáticas. Porque fijaros que la del 2011, si cabe, supone una reducción mayor de la tasa de sustitución que la del 2013. Nuestros análisis dicen que es mucho más penalizante el tocar todos esos parámetros, pero queda un poquito más difuminado. Pero también tiene ese coste de que si no es suficiente tengo que volver a tocar y vuelvo a tocar. Y estoy todo el rato causando una inestabilidad en el sistema, mientras que una reforma automática, que no estamos tampoco inventando nada nuevo, el factor de sostenibilidad, bien como esperanza de vida aplicada a la edad de jubilación, porque cuando tocamos la edad de jubilación, ¿por qué pasamos de 65 a 67? No hay un cálculo detrás. Ahora, si a lo mejor tiene que ser 67,5 o tiene que ser 65,5, porque depende de cómo sea la evolución de esa sociedad. Para que eso técnicamente esté bien calculado, tiene que ser con esos elementos automáticos, pero deben siempre acompañarse, y quizás soy un poco repetitiva, disculparme, pero con información y con conocimiento. Y de esa manera se quita el coste político, porque también es lógico pensar que la persona que está gobernando, estamos hablando de que los pensionistas son 9 millones de personas, son 9 millones de votos y estás tomando una medida que afecta a 9 millones de personas. Por lo tanto, ahí es también duro, ¿no?, tomar ciertas medidas. Pero si están técnicamente avaladas y técnicamente explicadas, serán mucho más sencillas y, desde luego, muchísimo más eficientes. Jaime, cuando desde un ámbito como es, un ámbito tan importante como es la banca, al abordar los planes de pensiones, al abordar el futuro, por decirlo de alguna manera, con las personas y con las empresas, ¿os encontráis con esta misma duda que ahora nos formula la audiencia? Es decir, no sé muy bien qué voy a hacer porque no tengo claro cuál va a ser el modelo
con el que me voy a encontrar? Quiero decir, quizás estoy haciendo algo que no debería hacer o que pueda no ser eficaz dentro de 10 años. A veces nos encontramos con esta pregunta, pero yo creo que la respuesta, en el fondo, que nos tenemos que dar, o quizás la pregunta que nos tenemos que formular es: ¿me puedo permitir seguir sin hacer nada? Y creo que ahí todos somos muy conscientes de que no, de que hay que empezar. Se están sentando las bases, comentabas antes, por primera vez en muchos años la reforma o el Pacto de Toledo y el impulso a los sistemas complementarios vuelve a estar aparentemente como una de las prioridades del gobierno, ¿no? Lo cual, oye, bienvenido sea. Lo que sabemos de esas reformas, ¿son suficientes? No, desde nuestro punto de vista no son suficientes, ¿eh? Y evidentemente cuando las conozcamos en mayor detalle, podamos ver cuál es su implicación, habrá que darles una estabilidad. Pero lo que no podemos permitirnos, y ahí sí que nosotros somos muy claros, es en esperar a tener un marco estable y muy desarrollado para empezar a ahorrar o empezar a desarrollar nuestros sistemas complementarios. Porque entonces llegaremos tarde. Llegaremos tarde seguro para una parte importante de los trabajadores y de la población de nuestro país. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en la idea de, oye, empezar cuanto antes. De momento tenemos lo que tenemos. ¿Es lo óptimo, es lo idóneo? Quizás no, es mejorable, todo lo es. Pero tenemos lo que tenemos y tenemos instrumentos y soluciones para poder empezar a ahorrar. Hay que empezar cuanto antes. Hay que empezar con sistemas que sean con aportaciones periódicas. Nosotros somos unos fervientes defensores de esa aportación periódica, de esa concienciación, de esa incorporación del ahorro como un gasto más dentro de nuestro mes, de los gastos que tenemos mensualmente. Y sobre todo hay que optimizar, buscar también esa optimización de la rentabilidad, porque no es lo mismo empezar a ahorrar, como decíamos antes, hay que empezar cuanto antes, porque no es lo mismo empezar a ahorrar a los 45 que a los 25, por el factor multiplicador de la rentabilidad, y esa rentabilidad no es la misma a la cual puedo aspirar si empiezo antes a ahorrar, si empiezo con 30 o con 35 años, que tengo un horizonte de inversión a medio y largo plazo importante, que si empiezo a ahorrar a los 55 o a los 60 años, en el cual se ha acortado mucho mi horizonte de inversión y por lo tanto se ha bajado mucho mi expectativa de rentabilidad, porque al fin y al cabo la rentabilidad que uno puede obtener de cualquier inversión está en función de varios factores, entre ellos el riesgo, pero también en función, el riesgo acaba retribuyendo vía rentabilidad, pero en un periodo de tiempo de más a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, pensamos que sí, que es cierto que el marco ha ido cambiando. ¿Eso tiene que ser razón para que no empecemos? No. Es más, lo que tiene que ser razón es para que empecemos cuanto antes y luego ya lo iremos adaptando. Nada es inamovible, ¿eh? Podemos ir cambiando nuestro sistema de previsión, nuestros complementos, nuestra forma de invertirlo, nuestra forma de gestionarlo, adaptándolo a una nueva realidad. No tiene nada que ver la de hace 40 años o la de hace 30 o la de hace 20 con la de ahora y no tendrá nada que ver la que tendremos de aquí 20 años. Pero no basta con preocuparse, hay que ocuparse y tenemos que empezar, no mañana, porque mañana nunca llega, hoy. Cuando acabemos la reunión hay que empezar. Pues tal y antes nos comentaba Olimpia, siguiendo un poco con esta pregunta, que ella defendía la necesidad de que hubiera ese modelo, de que por fin nos pudiéramos encontrar, por decirlo de alguna manera, con unos trazos claros de lo que va a ser el futuro. Siguiendo con esta pregunta con estas preguntas que nos formulaban, ¿esperan los empresarios, espera la COE que se nos presente ese modelo? Porque de momento lo que parece que nos encontramos son anuncios sucesivos, más bien, ¿no? de distintas medidas, como nos comentaba Inmaculada, ¿no? Sí, en estos momentos estamos en ese punto de anuncios sucesivos de diferentes medidas. Bueno, medidas que parece hablando de esos anuncios públicos,
de medidas, alguna que va en relación con el incremento de los años necesarios de cotización, pasar de los 25 a los 35, que eso ha sido hace nada, otros que van actuando sobre la edad efectiva de jubilación, tocando edades ordinarias, es decir, hacer reformas sobre los parámetros de modalidades de jubilación anticipada o de modalidades de jubilaciones con edades ordinarias anticipadas. Como decía, todo esto hay que enmarcarlo en un sistema. ¿Dónde quiero ir? ¿Por qué voy a tocar la edad de jubilación o por qué voy a tocar el periodo previo de cotización necesario para alcanzar el 100% de la pensión? Yo tengo que tener, o el gobierno, o la mesa, o el Congreso, todos tenemos que tener claro dónde queremos ir, qué nivel, qué tasa de reposición puede afrontar el sistema o quiere afrontar el sistema. Y una vez que tengamos claro dónde queremos ir, podremos hacer un dibujo de qué medidas pueden ser más eficientes que otras y cómo se articulan las diferentes medidas. Tocar la edad de jubilación, por ejemplo, intentando eliminar edades de jubilación de convenios colectivos en determinados sectores, pues a lo mejor lo que me impacta no va a ser en el gasto, porque determinados sectores cuya carga de trabajo tiene penosidades importantes, se requieren esfuerzos físicos, esfuerzos de atención importantes, pues probablemente si alargo esa edad, paso los 65 años a los 67, eliminando, por ejemplo, la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, lo que voy a hacer dentro del sistema es probablemente potenciar que existan más incapacidades, tanto temporales como permanentes. Incluso puede tener efectos en la siniestralidad laboral. Entonces, tengo que tener claro dónde quiero ir y tengo que tener claro el sistema en su conjunto. Incrementar por encima de lo razonable edades de jubilación tendrá impacto en otras prestaciones. Quizá es lo que todavía estamos a la espera de ese, que yo sé, también soy muy insistente, de ese diagnóstico consensuado y esas proyecciones consensuadas. Es decir, cuánto supone las proyecciones demográficas sobre el sistema. AIREF las cuantifica más o menos en un 14%. ¿Cuánto supone el haber abandonado la reforma del 2013 y haber optado por la actualización según IPC? Pues eso supondrá entre un 2 y un 3, entre 2 y 3 puntos del PIB. ¿Cuánto supone abandonar el factor de sostenibilidad? También de AIREF, el Banco de España, dicen la calculan como en un 1% del PIB. Bien, sí. ¿Qué medidas tenemos que afrontar para hacer todo este gasto sostenible? Pues tenemos primero que consensuar el nivel de suficiencia, de reposición, de tasas de reposición. Tenemos que consensuar qué medidas vamos a hacer para mantener la eficacia social y financiera del sistema y tenemos que ver, porque claro, cualquier clase de toque en tasas de reposición hay que hacerlas también apoyando las fórmulas que permitan el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones. Esto es, cómo vamos a apoyar el segundo y el tercer pilar. Por tanto, y en ese sentido me refiero a la necesidad de actuar bajo modelos de diagnóstico, de previsiones y de consenso. Siempre que se habla de las pensiones, muchas veces se recurre a ejemplos que nos encontramos fuera o modelos que nos encontramos fuera.
Y en ese sentido van también alguna de las preguntas. A Inmaculada, se la formula Inmaculada, pero creo que la podemos realizar a los tres. ¿Dónde podríamos mirarnos para encontrar algo que nos pueda servir a España o algo que pudiéramos decir, está testado, sabemos que esto va a funcionar, sabemos que esto va a ser estable? Periódicamente parece que, en ese sentido, que hay países que se ponen como ejemplo, ¿no?, de forma constante, pero ¿cree que hay algún ejemplo realmente bueno donde pudiéramos imitar, que pudiéramos seguir? Pues sí, también me gustaría señalar que tanto yo a veces cuando tengo representación gráfica en la ponencia pongo Europa y pongo América y pongo flechas de que tenemos problemas en todos, ¿no? El riesgo demográfico y el económico es un reto para todos los sistemas. Tengas reparto, tengas más capitalización, es un problema para todos. ¿Con qué modelos me quedo? En el ámbito de las reformas del sistema público me quedo con el modelo sueco, porque aplica lo que se llaman las cuentas nocionales, no nacionales, nocionales, que lo que hacen es mantienen sistema de reparto. Esto quiero que quede muy claro, porque a veces parece que es capitalización, es reparto, pero ajusta exactamente la pensión que se va a percibir con las cotizaciones efectivas que se han realizado. Tiene un poder de contributividad muy alto, es decir, con lo que efectivamente se ha cotizado, sostiene el cálculo de la pensión. Y me quedo también con una característica de ese modelo. Se aplicó después de estar debatiéndolo durante 10 años y lo conozco porque las personas técnicas que participaron en el mismo he trabajado con ellos y sé a ciencia cierta que estuvieron debatiéndolo y consensuándolo. Por lo tanto, me quedo con su modelo técnico, pero también con su modelo de trabajo de consensuar. Y aquí enlazo un poquito con el otro modelo que se plantea, que es el del NES, que también se ha aplicado en Estados Unidos, que es el ámbito de complementariedad. Aquí se basa en un modelo que se denomina de adscripción automática, que es un poco el que podemos pensar todos, imaginamos, en el sistema de donantes de órganos. Seguro que si yo lo pregunto ahora, todos nosotros decimos, no, yo quiero ser donante, seguro, yo dono todos mis órganos, pero ¿cuándo encuentro el momento para ir a la asociación de donantes, hacerme la ficha y donar? Me cuesta un poco. ¿Qué es la adscripción automática? Por principio, todos los individuos somos donantes y solo si no quiero serlo lo tengo que indicar. Eso es lo que se ha aplicado en el NES en Inglaterra. Es decir, yo estoy trabajando y eso implica que por defecto tengo que hacer aportaciones a un sistema complementario, pero es voluntario y si quiero puedo salirme. Y aquí de nuevo señalo que también en Inglaterra se ha estado consensuando durante 10 años. Se ha llegado a un acuerdo entre Estado, empresa y sociedad. Pero tampoco hace falta irse muy lejos. Tenemos el País Vasco. El País Vasco es un ejemplo de negociación colectiva y de éxito rotundo en sus entidades de previsión social voluntaria. Es cierto que con un tejido empresarial muy potente, pero muy importante el consenso. Entonces, propongo mi idea: consenso, acuerdo, debate e información. Modelos, tenemos muchos donde fijarnos y se pueden tocar o coger de unos y de otros, pero siempre que se explique y que se llegue al mayor consenso posible. Jaime, nos hablaba Inmaculada de Suecia y de Inglaterra y nos hablaba también de un modelo al que antes hacías alusión, que es ese modelo vasco. ¿Podría ser la fórmula, digamos, la implantación generalizada de las propuestas o de los desarrollos que se están llevando a cabo en el País Vasco? ¿Sería un buen modelo para seguir? Yo creo que es un buen modelo cuando algo triunfa, ¿no? Y el modelo vasco es un modelo, como se ha demostrado durante todos estos años, es un modelo de éxito, porque solo en el modelo vasco hay casi tanto o más que lo acumulado en planes de pensiones de empleo para el resto de España. Entonces, está claro que es un modelo de éxito, es un modelo que hemos de mirarlo y analizarlo y ver cómo ese modelo, tal cual, yo creo que evidentemente todo tiene que sufrir adaptaciones, pero como puede ser el modelo británico, el modelo NEST, pueden ser modelos
extrapolables al resto de la economía, ¿no? Al resto de España. Pero aquí comparto totalmente lo que ha expuesto Inmaculada, ¿no? Es importante el consenso, y aquí también enlazo con una idea que apuntaba Olimpia. Todos estos acuerdos, todos estos desarrollos tienen que enfrentarse como pactos de Estado. No puede ser una iniciativa parlamentaria de un grupo durante los 4 años que gobierna y luego vuelve a haber otros cambios. Tiene que ser un pacto de Estado, que tiene que ser madurado durante un tiempo y reflexionado. Bueno, la verdad es que las conclusiones del Pacto de Toledo han llegado bastante más tarde de lo que pensábamos que tenían que llegar, pero no, el Pacto de Estado tiene que ser más profundo, ¿no? Tiene que ser, y tenemos que huir de apriorismos ideológicos y de ver cuáles son las necesidades tanto del sistema público y del sistema complementario que necesitamos para un correcto desarrollo y funcionamiento de nuestra sociedad. Aquí no se trata solo de ideológicamente qué pensamos que es lo mejor, sino qué es lo mejor para nuestra sociedad como tal. Porque si esto no funciona, quizás otros problemas que pensamos ahora van a ser el menor de nuestros problemas, porque tendremos otros muchos más gordos y mucho más importantes. Entonces, sí, nosotros somos los fervientes defensores de esos modelos de negociación, que puede ser el modelo vasco o puede ser el modelo británico en cuanto a sistemas complementarios. Olimpia, ¿se quedaría también con este tipo de propuestas para generalizarlas en España, para sentarlas en España? Bueno, por supuesto, todas las propuestas que ha comentado, todos los modelos que ha comentado Inmaculada y Yoma, tienen un vector común y clarísimo, que ha sido el consenso. Ha sido el consenso y además esa responsabilidad en las proyecciones y el tener claro el objetivo al que querían llegar. Es muy difícil en seguridad social, en derecho a la seguridad social o en economía de la seguridad social, incorporar modelos o trasladar modelos claros de un país a otro, porque la seguridad social tiene un componente también de ideología social, no hablo de política, de ideología social muy importante. Las sociedades se dan un ideal de cobertura y ese ideal de cobertura en la vejez y en el sistema de seguridad social se adapta a la propia estructura social. Entonces, el plantear un modelo como referencia, pues es muy complicado, yo no me atrevo. Sí que quiero o sí que abogo por cómo lo han afrontado, cuáles son, a mi juicio, las mejores reformas a la hora de afrontarlas. Decía Inmaculada, el modelo sueco, por supuesto, hubo un consenso clarísimo de todos los partidos políticos trabajando para el bien común y informando a la sociedad. De hecho, uno de los componentes básicos de esa reforma fue hacer conscientes a la población de la dinámica del sistema, de los requisitos del sistema, de la financiación del sistema y de lo que cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras iba a cobrar en su jubilación. Ese, por cierto, es uno de los elementos positivos del sistema de cotizaciones definidas teóricas, que hace transparente el sistema, el régimen de pensiones. Se habla también de Alemania. Alemania también incorporó su factor de sostenibilidad y hizo ese ejercicio de transparencia cuantitativa a lo largo de los años. Las pensiones complementarias del País Vasco, igual. Ha habido un consenso de interlocutores sociales del gobierno teniendo claro el objetivo. Entonces, más que dar por buenos sistemas que muchos de ellos tienen un componente, como decía, social, y en cada país funcionan dependiendo de esa cultura previsional que tiene cada uno, más que eso, nosotros lo que deberíamos ver es cuáles fueron los componentes de la reforma
que dieron lugar a reformas de éxito. Y, por supuesto, el primero, y vuelvo a ser igual de pesada, es la responsabilidad en cuanto a diagnóstico y el compromiso en cuanto a objetivos. Bueno, tenemos también bastantes preguntas de colectivos concretos, como es lógico. Por ejemplo, de los autónomos. Nos piden cuáles serían sus propuestas para este colectivo, si establecer un modelo de cotizaciones distintas para los trabajadores autónomos en España. Inmaculada. Bien, los autónomos han sufrido una reforma, bueno, digo sufrido, no sé si sufrido, se les ha aplicado ya una reforma que con esa idea de, porque saben que el sistema de pensiones va por regímenes, y tenemos el régimen general, se unificaron y se incluyeron en el mismo los agrarios y los empleados del hogar, y después están los autónomos. Entonces se ha tratado de equiparar tanto en cotizaciones como en derechos. El autónomo ha tenido siempre una libertad en cuanto a que él puede elegir las bases de cotización. Una de las medidas que está sobre la mesa es que realmente no tenga esa libertad, sino que sea efectivamente por sus ingresos. Habrá casos en los que el autónomo tenga un ingreso menor a esa base mínima que se estipulaba y por lo tanto cotice por un poco menos, y en otros casos tenga una posibilidad de incrementar sus bases de cotización porque sean más relacionadas con su ingreso de verdad, ¿no? Entonces, eso está en previsión de que se regule, por lo tanto, no hay todavía una regulación específica. También saben que los presupuestos, la propuesta de presupuestos del 2021, donde se habla de ese fondo público de empleo, donde podrán ir los diferentes ahorros de fondos de planes de empleo, también se abre la posibilidad de que puedan hacer aportaciones los autónomos, porque los autónomos, aunque sí, como les digo, tienen esa libertad para cotizar, al final hay un alto porcentaje que cotiza por su base mínima y por lo tanto percibe una pensión mínima, y si quieren mantener un poder adquisitivo mayor, pues tienen una verdadera necesidad de complementar. Hasta ahora lo estaban haciendo con los planes individuales. Al tener ese límite ahora de aportación y deducción de los 2.000 euros, se les encamina o se trata de encaminar hacia estos nuevos planes, o esta posibilidad de incluirse en ese fondo de empleo público. Pero de nuevo, esto solamente aparece regulado en dos disposiciones del proyecto de presupuestos, y se da un plazo al Gobierno de 1 año para regularlo. Por lo tanto, los autónomos tienen, como siempre, que esperar un poco más que los demás porque están pendientes de regulación, tanto en que efectivamente al final puedan cotizar o coticen realmente por lo que perciben, por lo que ingresan, y no por esas bases tabuladas y voluntarias. Y, por otra parte, esa posibilidad de, aunque no estén en un ámbito empresarial, sino que sean por su propia cuenta, puedan entrar en ese fondo de empleo. Jaime, esa cotización para los autónomos que se está planteando, de la que nos habla Inmaculada, que está ahora mismo sobre la mesa, esa cotización por ingresos, ¿lo ve como la solución para los autónomos, para el problema de sus pensiones, que, como decían, muchas veces se basan en la cotización mínima, como nos comentaba Inmaculada? La verdad es que, hombre, sí que es cierto que tenemos en España hay un grave problema, quizás por la insuficiencia o porque durante muchos años los autónomos han estado cotizando por las bases mínimas, ¿no? Por su situación, por sus características, hay muchas razones, ¿no? Sí que entendemos que ese sistema público debe ir a dar una mayor cobertura y no quedarse en ese nivel de cobertura que tenían hasta la fecha los autónomos, y pensamos que por ahí es bueno el tomar medidas que favorezcan ese mayor nivel de cobertura. Esas medidas que parece que se están tomando en ese sentido y que pensamos que son positivas, lo que no acabamos de compartir es quizás cómo se está abordando en los sistemas complementarios, ¿no? Como comentaba Inmaculada, por un lado
se ha reducido o se le reduce para el 2021 a 2.000 euros su capacidad de ahorro a través de un plan de pensiones individual. Y por otro lado se desarrolla esa idea del fondo público, en el cual, siendo un fondo de empleo, a diferencia de lo que ahora permite la ley para el resto de los fondos de pensiones de empleo, en este van a dar cabida a ahorros individuales, ¿no? A como si fuesen planes individuales de los autónomos, ¿no? Lo cual es, bueno, quizás lo idóneo sería que los autónomos pudiesen acceder también a esa mayor capacidad de ahorro a través de planes de pensiones, pero no limitándosela al fondo público, sino pudiendo contratar o pudiendo acceder a realizar mayores aportaciones que no los 2.000 euros a través de otros planes de pensiones. Entonces, en ese sentido sí que no acabamos de ver cuál es el encaje o cuál es esa razón de enfocarlo a través del fondo público y no darles mayores herramientas para poder vehiculizar su ahorro. Olimpia, en este debate de los autónomos, ¿cuál cree que sería la solución idónea que debería dar a este colectivo tan amplio en España, por otra parte? Pues yo creo que la solución idónea pasa por ser muy conscientes de que no existe un concepto de autónomo. El RETA engloba a muchos colectivos, cada uno con sus características, sus necesidades y sus potencialidades en cuanto al coste que pueden asumir. También implica ser muy conscientes de la situación actual de los autónomos. Sabemos lo que están pasando y quizá habría que atender en primer lugar al contexto antes de imponer reformas que pudieran comprometer la viabilidad de pequeños negocios, la viabilidad del mantenimiento de actividad de los autónomos. En segundo lugar, y de cara a una reforma, lo que el mundo de los autónomos necesita es flexibilidad. Imponer una única solución previsional a todos los autónomos no parece la solución más eficiente. Lo acaba de señalar Jaume, el incluirlos o el derivarlos a ese fondo público a la espera de ver cómo se manifiesta y cuál es la propuesta concreta del gobierno, pero en principio no se entiende o no, yo por lo menos tengo muchas dudas de por qué encauzarlos a este fondo público en lugar de permitirles que opten con la mayor de las libertades en cuanto a su previsión. Estamos hablando además del nivel de complementario voluntario. Pues en algún sector es fundamental atender a esta voluntariedad en las fórmulas de auto asegurarse el futuro es en los autónomos. Y además habrá que tener en cuenta también las fluctuaciones de ingresos de los autónomos a lo largo de su vida y cómo además necesitan en ocasiones un mayor acceso al crédito. Es decir, para el autónomo el ahorro tiene muchos componentes. Y para ello, por tanto, pues no es una regulación en la que se pueda transponer directamente el régimen general al RETA, sino que hay que ser mucho más cuidadosos, absolutamente dialogantes con las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y esperaremos a las propuestas concretas. En el debate de las pensiones, y también surge en las preguntas que nos realizan esta mañana, también hay una cuestión que se suele abordar, que son propuestas para los trabajadores temporales o para los trabajadores que se encuentran en situación más precaria. Y por eso quería preguntarles también sobre esta cuestión. ¿Debe modificarse, pensando en este tipo de situaciones, establecer sistemas diferenciales novedosos respecto a lo que tenemos en este momento, pensando en ese tipo de situaciones laborales en España? Inmaculada, por ejemplo, ¿modificaría ese ámbito de alguna manera nuestro sistema de pensiones?
Claro, estos trabajadores temporales tienen también una problemática si los queremos vincular a la previsión complementaria empresarial, porque aunque es cierto que se pueden movilizar, es decir, si tú tienes aportaciones en un determinado plan de empleo con tu empresa, puedes movilizarlo. Es cierto que si tienes una temporalidad y una rotación muy alta, de nuevo ese ámbito empresarial, ese ámbito de empleo, la cobertura en ese ámbito y en ese pilar se complica un poco más. Por eso es la riqueza de manejarse con 3 pilares, porque tener la posibilidad de poder hacerlo en el ámbito individual conlleva que esa persona, no solamente vinculada por su relación laboral, que pueda ser cambiante, puede tener sus ahorros en un producto individual que no tenga esa vinculación con esa empresa. De ahí, insisto, la riqueza y el error, de verdad, de poner uno frente al otro, ¿no? De hacerlos enemigos, ¿no? Cuando tienen que ser ir de la mano y apoyar, porque son tres pilares, ¿no? Entonces, eliminar uno deja muchos colectivos y yo creo que siempre se debe ir a sumar, ¿no? Cuando tenemos un problema tan grave, tan global y tan importante en el ámbito económico, por las cuantías que genera, en el ámbito social, porque afecta tanto no hay nada que afecte directamente a todos, es decir, incluso ni siquiera la sanidad, ¿no? Pero es que las pensiones afectan en el ámbito de la cotización y en el ámbito de la jubilación, ni siquiera la educación, y yo soy docente universitaria, con la importancia que le puedo dar a la educación, afecta tanto, ¿no? Afecta a todos los colectivos como lo hacen las pensiones. Por lo tanto, reitero mi idea de sumar más que de limitar, para que todos tengan su sitio y tengan opciones, ¿no? Jaime, en este ámbito, ¿qué plantearía? Me imagino que esta será una situación con la que también se encuentran con bastante frecuencia, ¿no? Con este tipo de planteamientos o de consultas, ¿no? Sí, y aquí distinguiría de aquellos sectores o de aquellas empresas que por sus características tienen trabajadores temporales porque son más estacionales sus procesos o sus actividades, en los cuales normalmente pues, un sistema complementario negociado en el ámbito de la empresa pues ya les da cobertura, ¿vale? Sí que es cierto que la ley establece para planes de pensiones que se puede limitar la adhesión durante los 2 primeros años, pero en la mayor parte de los planes de nueva constitución eso ya no se está contemplando, de aquella otra realidad que forma parte de nuestro mercado laboral y es ese colectivo de trabajadores que están en el mercado laboral pero a través de empresas temporales, de empresas de trabajo temporal. Y ahí yo coincido plenamente con lo que decía Inmaculada, ¿no? Es decir, oye, cuantas más opciones podamos ofrecer a la gente para poder contribuir a su ahorro finalista, bienvenido sea. Y más en un entorno en el cual a veces los ingresos no son muy estables en el tiempo, ¿no? Entonces, el limitar las cuantías que el ahorro individual puede tener o contraponerlas a las que puedo hacer en un ahorro colectivo a través de la empresa, pensamos que quizás no es la solución más adecuada. Hay que pensar que dentro de nuestra realidad, por muchas razones, pero hay un colectivo importante de personas que están en esta situación y hay que buscar soluciones que a nivel individual también puedan ser flexibles y adaptables a sus características y a su situación. Y también, evidentemente, fomentar que dentro de estos sectores o dentro de este sector, pues ver cómo se pueden impulsar también los sistemas complementarios dentro de la empresa. ¿Esa sería una solución adecuada para los empresarios, para poder abordar ese tipo de situaciones, Olimpia? No, bueno, desde la empresa, desde luego, estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo del segundo y del tercer pilar. Faltaría más. Está claro y ha sido uno de los ejes de reforma de todos los sistemas
más modernos de seguridad social, pero desde los años 90 aquí ya ha pasado, el plantear los sistemas multipilar por un beneficio clarísimo que tienen, que es la diversificación del riesgo. El verdadero desarrollo de todos los pilares, de estos 3 pilares básicos, y el pilar asistencial por debajo, y dentro del tercer pilar tener muy claro, dentro del segundo o tercer pilar tener muy claro que trabajan de la mano y no se puede trabajar uno en contra o en detrimento del otro. Estos sistemas, me refiero, han sido avalados por todas las grandes instituciones financieras e incluso la OIT ha avalado en los diferentes pilares como garantía de eficacia social en la previsión social. Cada país luego desarrollará su modelo y el ámbito de cada uno de ellos. En cuanto a los trabajadores temporales, lo que tenemos en primer lugar es que conseguir que las empresas puedan generar empleo, que es una de sus funciones. Esta generación de empleo, y cuanto más estable mejor. Para eso necesitamos sistemas impositivos, tanto el de seguridad social como el impositivo general, que lo permitan y que permitan este desarrollo. Necesitamos incrementar la competitividad de las empresas. Vamos a necesitar algo muy claro, que es actuar en la formación de los trabajadores y las trabajadoras para estos retos digitales y estas nuevas formas de organizaciones productivas. Y necesitamos además el desarrollo muy equilibrado, muy balanceado y muy equilibrado de todos estos pilares, porque la temporalidad en el trabajo no tiene por qué ser en sí misma una ineficiencia. Hay muchas mujeres, por ejemplo, mientras no desarrollemos en plenitud la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que optan por entradas y salidas del mercado laboral. En ese caso, tenemos que trabajar también con el tercer pilar, dando la mejor de las protecciones a estas situaciones. Entonces, lo que sí que tengo claro es que el desarrollo de la previsión social complementaria en ambos pilares va a ser un elemento esencial del buen funcionamiento del sistema en las próximas décadas, para este tipo de trabajadores y para los demás. Pues se nos va agotando el tiempo del fórum, pero si me permiten nuestros 3 invitados abusar un poco más de su generosidad con su tiempo, me gustaría plantearles una última pregunta para despedirnos de nuestra audiencia y para revertir un poquito la situación de la que hemos estado hablando durante esta mañana, ¿no? Que ha sido cómo nos encontramos habitualmente en las últimas semanas y en los últimos meses, con diversas propuestas que nos llegan desde la Administración, diversas ideas, algunas parece que más consolidadas, otras casi, permítanme decirlo, casi a modo de sondeo social, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que se está planteando. Y me gustaría, como les decía, revertir un poquito esta situación y animarles a realizarlo al revés, que sean ustedes los que le hagan su propuesta, su recomendación o su petición al Ejecutivo frente a esta situación. Inmaculada. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Es difícil y también hay que reconocer el hecho de el Gobierno ha implementado y ha creado un ministerio específico de seguridad social y ha puesto también en la cabeza a alguien que tiene una trayectoria técnica. Esto también creo que es muy importante. ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería mi petición al Gobierno? Lo he repetido varias veces, pero sobre todo consensuar, perder un poco esos miedos, porque yo creo que si se informa, yo siempre digo que estoy convencida que si a los pensionistas actuales se les explica de verdad la consecuencia de solo con el IRP, si la consecuencia de incrementar sus pensiones al IPC, el efecto que puede tener generacional en las pensiones futuras de sus hijos, incluso de sus nietos,
yo creo que entenderían de otra manera la situación. Entonces, mi propuesta es hacia la información y hacia el consenso y hacia la parte técnica. Nosotros, como universitarios, realmente estamos en la academia y lo que tenemos es pues tiempo para trabajar y analizar, y lo ponemos siempre a disposición de aquel que lo pueda utilizar, porque no tenemos ni intereses económicos ni intereses más allá que el aportar nuestro estudio y nuestra opinión, que por lo menos intentamos que sea cualificada y por supuesto, también tenemos que ceder en nuestras medidas, porque a lo mejor yo siempre digo también que el papel lo soporta todo y a lo mejor la medida que yo diseño técnicamente la sociedad no la puede abordar, pero que también se tengan en cuenta y se analicen esas posturas más técnicas para tomar la solución y, repito, consensuar e informar es básico para afrontar el gran reto al que nos enfrentamos y que también estoy segura que se solventará y se irá poco a poco, pero se solucionará y se arreglará. Muchas gracias, Inmaculada. Jaime. Bueno, yo creo que aquí me voy a repetir bastante porque iba notando cuando has hecho la pregunta, Marcelino, y sí, la primera es información en todos los sentidos, información pública, información de cuál es la razón de las medidas que se están adoptando o que se adopten en el futuro, pero también información a la gente, información de qué podemos esperar que vamos a cobrar del sistema público, de la seguridad social cuando nos jubilemos y cuál es el impacto de esas posibles reformas que se puedan adoptar o que se hayan acometido en el pasado, pero también información de los sistemas privados. En ese sentido, durante este año 2021 la gente va a empezar a recibir información de cuál es la pensión estimada que van a percibir de su plan de pensiones de empleo. Eso viene fruto de una transposición de una directiva comunitaria que se conoce como IOP 2. Bienvenido sea. Yo creo que cuanta más información tenga la gente, mayor comprensión tendrá, primero, del sistema, de la pensión complementaria que está constituyendo, pero también de la necesidad o no de complementarla adicionalmente. Y en este sentido digo, bienvenido sea. Solo hago un paréntesis, esa comunicación se va a poder hacer, está pendiente de una directiva por parte de la Dirección General de Seguros de cómo hay que calcular esa pensión estimada. Pero es muy importante la información, sin eso nunca vamos a ser conscientes ni vamos a tomar las decisiones adecuadas. Es importante que esas medidas sean por consenso político, pero también con consenso con los técnicos y con consenso con las patronales y con los representantes sociales, porque si no vamos a estar replanteándonos todos esos modelos, tanto públicos como privados, periódicamente, y eso era la tercera pata que yo reclamaba, era una estabilidad legislativa, que evidentemente eso no significa que sea inamovible. Las leyes hay que irlas adaptando a la nueva realidad, porque la realidad va cambiando con el paso del tiempo, y en ese sentido hay que ir incorporando modificaciones, pero lo que no es bueno es esta sensación que además comentaban algunos de los oyentes que se ha transmitido alguna pregunta de esta inestabilidad. Realmente vale la pena que tome alguna decisión porque puede comportar esa inestabilidad, ese pensamiento. Ya digo, yo creo que no, que la indecisión no es buena. Tenemos herramientas, tenemos posibilidades, hay que empezar cuanto antes, pero la estabilidad es necesaria. Olimpia, desde la COE, ¿qué planteamiento le haríamos o le hacen? Porque además ustedes tienen ocasión de sentarse con ellos y hacérselo al Gobierno. Bueno, nosotros abogamos por el consenso. El consenso en el marco del Pacto de Toledo lo ha habido y ahora queremos y trabajamos para que exista ese consenso en el marco del diálogo social. En el entendimiento, termino como he empezado, de que las pensiones es un asunto de Estado, es una responsabilidad de Estado y eso nos obliga a todos, interlocutores sociales, gobiernos, y esto también tiene un presupuesto necesario. Antes hablaba también del principio de suficiencia, el de sostenibilidad, del de equidad, sí, pero también está el principio de realidad. Y el principio de realidad nos exige
ser muy cautelosos, muy técnicos y muy responsables con el diagnóstico y las previsiones. Entendemos además que las reformas hay que realizarlas a largo plazo. La seguridad social es como un gran barco, no puede estar haciendo giros, e incluso cualquier reforma que se haga va a necesitar mucho tiempo para que pueda desplegar todos sus efectos. En todo caso, en la sostenibilidad del sistema de pensiones entendemos que tiene como un presupuesto necesario el crecimiento del empleo y el crecimiento económico. En la medida en que nuestras empresas vayan a ser capaces de crear empleo, se va a mantener dentro de unos márgenes asumibles por el sistema esta relación de cotizantes y pensionistas de la que hablaba en la anterior intervención. Para esto va a ser necesario clarísimamente no obstruir con la elevación de costes sociales, como podría ocurrir con un hipotético incremento de cotizaciones, la creación de empleo. Tampoco con una elevación del nivel impositivo que lastre o bien el consumo o las inversiones o la propia dinámica de creación de empleo. Un asunto también muy importante es que tenemos que favorecer el crecimiento de las empresas, tenemos que hacerlas más competitivas y necesitamos, por tanto, una inversión productiva para incrementar la productividad media de la economía, porque tenemos que desarrollar el mejor de los ecosistemas socioeconómicos para la creación y la estabilidad del empleo. Esto va a ser la garantía real del régimen de pensiones que nos demos para las próximas décadas. Pues muchas gracias. Como les decía, se nos ha agotado el tiempo, pero antes de despedirnos sí quiero dar las gracias, como comentaba antes, a nuestros invitados por su generosidad al acompañarnos esta mañana, por su tiempo y además por la claridad con la que han realizado sus exposiciones esta mañana, además de esa información de la que hemos hablado, que obviamente es un elemento esencial para que la sociedad, ante cualquier reforma, ante cualquier planteamiento y ante algo tan importante como es, en definitiva, nuestro estado de bienestar, pues pueda respaldar las iniciativas o los cambios que se estén llevando a cabo. Yo creo que en esa información es fundamental la claridad, y creo que nuestros tres invitados han contribuido a ello, y por ello les quiero dar las gracias. Y también a Alfredo Fernández Santos por acompañarnos de nuevo esta mañana en esta nueva edición del Fórum del Comercio. Alfredo, muchas gracias por tu apoyo a estas iniciativas, que creo que además, como comentabais, en Asturias son especialmente importantes por la situación que tenemos en este momento, por nuestra propia estructura social, por definirlo de alguna manera, y sobre todo por la que vamos a tener en los próximos años. Y también, por supuesto, a ustedes, a nuestra audiencia, por acompañarnos una vez más en nuestro fórum, por sus preguntas. Muchas gracias, muy buenos días y espero verles pronto en una nueva edición de nuestro Fórum El Comercio.